Dice la Biblia, verso 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Bendito Dios y Padre amado celestial, Señor del cielo y de la tierra, mi Cristo amado, te pedimos en esta preciosa hora, invocando tu Santo Espíritu y tu misericordia, tu gracia, que seas tú ayudándonos a hablar esta palabra, Señor, a este pueblo y a todos aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación social, a través de la radio en FM, Señor amado. Ministra, toca, levanta, consuela, conforta, reprende, redarguye, haz tu obra. Nada sabemos, nada conocemos, pero tú sabes y conoces todas las cosas, Señor. Haz tu obra preciosa para gloria y honra de tu nombre, para bendición y edificación de nuestras almas, oh Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Gloria al Señor. Vamos, amados, con la ayuda del Señor, a hablar sobre el tema, la diferencia entre servir a Dios o al mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Nosotros siempre serviremos a alguien. Si no le servimos a Dios, pues por extensión, amén, serviremos al diablo, que el Señor lo reprenda. Ya muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso. Amén, de servirle al diablo. Uy, yo no, pastor, yo era muy bueno, pero si usted no tenía a Cristo, usted servía al diablo. Amén. Aunque no se metiera con nadie, aunque fuera una persona de casa, tranquilo, pues tenía al diablo como padre, porque era un mentiroso. Y él es el padre de todos y cada uno de los mentirosos. Y a su nombre. Amén, amados. Pero aquí estamos hablando de Roboam, hijo de Salomón, sucesor en el trono. Gloria al nombre del Señor para siempre. En la descendencia davídica. Amén. Un hombre que nació prácticamente en el templo. Amén. Conoció a Dios. Sabía quién era Dios. Cómo actuaba Dios. Su padre, en la mayoría de sus años, sirvió a Dios, aunque también le sirvió a los ídolos paganos. Ya después de viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón, dice la Biblia, a la idolatría. Amén. Pero Roboam creció con un principio cristiano, como muchos también de los que estamos aquí hemos crecido en una iglesia. Amén, hemos tenido ese privilegio de crecer en una iglesia. Gloria al nombre del Señor para siempre, con padres cristianos y en mi caso con padres pastores, un mayor privilegio aún. Amén, amados. Entonces Roboam sabía lo que significaba servir a Dios y él vio en su padre el ejemplo de lo que era servir a Dios. Que cuando nosotros servimos a Dios, Dios se revela en nuestras vidas, nos muestra su misericordia, protege nuestra familia, protege nuestros hijos, protege nuestro hogar, protege nuestras finanzas. Amén, amados. Estamos bajo una protección absoluta por el solo hecho de nosotros servir a Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos bajo la cobertura de Él, porque somos sus siervos, somos sus esclavos. Él es nuestro amo, nuestro jefe. Cuando hablo de servir a Dios y de que Él es nuestro amo, es porque damos por hecho de que somos gente obediente. Amén. Obediente a la palabra de Dios, obediente a los mandamientos de Dios, obediente a lo que Dios nos manda y nos demanda. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Porque podemos estar en una iglesia y vivir una vida rebelde, impía, una vida de burla en la presencia de Dios. Aunque estemos en una iglesia, no quiere decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y siervos de Dios cuando hacemos lo que Él dice, lo que Él demanda. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces Roboam crece en ese ámbito, en ese entorno protegido, espiritual. Él crece en una cuna, digamos, rica, ya que su padre era el rey más poderoso económicamente que tuvo Israel. Gloria al nombre del Señor. El rey más poderoso militarmente lo fue David, pero el rey más poderoso, Salomón, prácticamente fue un emperador. Gloria al nombre del Señor, donde amontonó oro como piedra, hierro sin número. Gloria al nombre del Señor, todos los lujos, toda la riqueza, toda la pompa, todos los banquetes, lo mejor del campo, lo mejor de la ciudad, lo mejor de la riqueza, los mejores vestidos. Todo eso lo probó Roboam, gloria al nombre del Señor, y sabía que eso era por servir a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se cree que Roboam era un niño, un joven, cuando comenzó a reinar. Pero no, Roboam tenía una mentalidad inmadura, sí, pero ya era un hombre con 40 años, 41 años para ser más exactos, cuando él tomó el reino. Amén. Una persona con 41 años ya tiene una experiencia, ya tiene una vivencia, gloria al nombre del Señor. Pero este hombre no tenía una experiencia con Dios, no tenía un trato con Dios. Aunque habitaba en el templo, habitaba en el palacio, gloria al nombre del Señor para siempre, su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba en el mundo, en el paganismo. Su corazón estaba en servir al diablo y no servir a Dios. Él quería estar al lado de Dios para aprovecharse del beneficio de Dios, como había hecho hasta este momento. Hasta este momento él se había beneficiado de la bendición de su padre, había comido, había crecido, había bebido, había estudiado de la bendición de Dios hacia su padre. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero llegó el momento en que su padre no estaba, en que él tenía que tomar la decisión de servir a Dios, de buscar su experiencia con Dios, sus tratos con Dios,
pero hay gente que lo que quiere es el beneficio de Dios. Que Dios los ayude, que Dios los sane, que Dios les haga un milagro, que Dios los proteja, que Dios les provea un trabajo, que Dios, hermano, los ayude en un problema. Y cuando obtienen el beneficio de Dios, entonces se apartan nuevamente de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor y a su nombre? ¿Y cuánta gente he conocido yo? De eso pasa mucha gente por las iglesias. Vienen a buscar el milagro. Está bien, usted tiene que venir a buscar el milagro, la bendición de Dios. Pero aparte de eso, hay que buscar es la salvación. Hay que buscar es el trato de Dios. Hay que buscar es, hermano, estar cada día enamorado de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive y a su nombre? Pero ¿cuántas personas, amén, han venido en momento de aprieto, de dolor? Porque tristemente la mayoría de las personas venimos a Dios cuando todo nos dieron la espalda, cuando nada nos funcionó, cuando todo lo que intentamos fracasamos, fallamos. Entonces escuchamos de una iglesia, escuchamos de un Dios vivo, escuchamos una radio, escuchamos una predicación donde nos decían: hay un Dios que tiene poder, hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios que hace maravillas, hay un Dios vivo en los cielos que tiene un plan para con tu vida. Y muchos corrieron y corrimos a buscar ese Dios cuando ya no había opción, cuando ya lo habíamos intentado todo, y corrimos a la presencia de Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios, que es grande, nos alcanzó, nos ayudó, nos extendió la mano, nos levantó. A muchos el Señor los libertó de la droga, los libertó de espíritus de demonios, los libertó de la pornografía, los libertó de la prostitución, los libertó de las acechanzas y ataques del diablo, que no lo dejaban dormir, que no lo dejaban, hermano, descansar. Los libertó de ataques de brujos, de hechiceros, de agoreros y de hogares destruidos. Y vino el poder de Dios, los restauró y los levantó y los perdonó. Y a su nombre, amén, amado. Pero hasta ahí muchos llegaron cuando se vieron en el beneficio, cuando se vieron en la promesa, cuando recibieron lo que querían, recibieron el milagro. Algunos recibieron un riñón nuevo de parte de Dios, un pulmón nuevo, un corazón nuevo, una vida nueva. Gloria al hombre del Señor para siempre. Dios los sanó de cáncer, algunos sanó el Señor de sida, los levantó de una silla de ruedas. Pero cuando se vieron con la bendición de Dios, entonces le dieron la espalda al Dios que los ayudó. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso dice en el capítulo 12 del verso 1: cuando Roboam había consolidado el reino, era lo que él buscaba. Roboam no buscaba otra cosa que el reino, porque él sabía lo que era ser un rey. Él sabía los privilegios que eso tenía, las bendiciones, el poder, el respeto que se le tenía, la autoridad delegada y dada de parte de Dios. Amén. Él quería un beneficio. Él quería recibir algo. Y antes de recibirlo, él sirvió a Dios. Antes de él consolidarse y atornillarse en el reino, él oraba a Dios. Él clamaba a Dios. Él ofrecía holocaustos. Ofrecía sacrificios. Él llevaba sus ofrendas al templo. Él era una persona sencilla. Era una persona incapaz. Era una persona que no tenía las cualidades para liderar una nación. Así se sentía Roboam, porque así se siente el que sirve a Dios.
siente que no tiene la cualidad, la capacidad, sino que es la gracia, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y a su nombre. Amén, amados. Entendemos que no somos nosotros, sino que es Dios. Pero cuando él, fíjense en lo que había en su corazón, con bendición. Y la Biblia dice que cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué quiere decir? Que él se había atornillado en el trono. Amén. Que ya los príncipes, sus hermanos, se habían postrado ante él. Los militares se habían puesto a su orden. Los sacerdotes a su orden. Mi rey. Y él dijo, ya tengo lo que conseguí. Esto era lo que yo quería. Ya tengo el beneficio de Dios. Yo he conocido gente que Dios ha sanado de enfermedades, estando casi agonizando en un hospital. Dios los ha levantado y nunca han aparecido por la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Fíjese cómo somos los seres humanos. Que Dios nos guarde. Dios ha libertado gente. Han llegado endemoniados, atados por el diablo, con legiones de demonios, por estar adulterando, fornicando, yendo a invocaciones de brujería. Dios ha hecho la obra, los ha libertado. Cuando se vieron libres, le dieron la espalda a Dios. Yo estoy harto de ver eso ya. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Una vez fue un pastor que tenía yo a orar por un taxista. Tenía meses que no trabajaba, estaba con SIDA. Y lo encontró, dice el pastor, era hueso y piel. Oró por él. Al otro día estaba trabajando y nunca apareció por la iglesia. Una vez tenía yo como 10, 12 años. Estábamos en la iglesia en un culto de oración. Y había una vecina que odiaba la iglesia. Odiaba a mi padre, que era el pastor. Religiosa hasta decir basta. Y nos odiaba a todos, hermanos. Yo le tenía miedo a esa señora. En serio. Porque yo decía, esta señora lo agarra una piedra, hermano, y lo puede hacer daño. Y estando en ese culto de oración, yo recuerdo, estaban todos los hermanos tirados de rodillas, clamando. La entraron a la señora. La entraron a la iglesia. Entre el hijo y el nieto, que odiaban también la iglesia. La entraron ciega. No veía absolutamente nada. Señora venía llorando, pidiendo misericordia. Entró ciega a la iglesia, la llevaban entre dos. Y cayó de rodillas allí pidiendo la oración. Mi padre, la iglesia, oró por ella, hermano, y esa señora se levantó y se fue caminando sola, viendo con sus dos ojitos. Pero más nunca volvió por la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Fíjese cómo son las personas. Entonces, cuando Roboam había consolidado el reino, dice que dejó ¿qué? La ley de Jehová. Era el líder. Él se apartó
de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Abandonó el templo, abandonó los sacrificios, abandonó los sacerdotes y levitas, abandonó la oración, el ayuno, abandonó la lectura de la palabra, no se congregó más, no clamó más, no ayunó más, no vigiló más, no hizo más las cosas espirituales y básicas que los hijos de Dios debemos hacer diariamente. Se descarrió. Dejó de servir a Dios. Porque, hermano, dejar de servir a Dios es dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de congregarse. Ya no le servimos a Dios. Entonces estamos más cerca de servir al diablo y a los demonios. Que el Señor los reprenda. Amén. Pero dice, y todo Israel con él. Por eso que si el líder es un impío, toda la congregación es impía. ¿Sí o sí? Decía el pastor Luis M. Ortiz que si el pastor es un frigorífico, la iglesia serán unos cubitos de hielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces se descarrió este hombre. Pero él en su corazón estaba era apoderarse, ahí lo vemos, del trono. Y luego darle rienda suelta a ese corazón perverso y malvado que tenía. Y hay gente que no se ha descarriado porque tienen una edad todavía que están sometidos a los padres. Pero en su corazón está el descarriarse, el fornicar, el ir a pecar, a revolcarse en el mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero vamos a ver qué sucede, porque con Dios de Dios no se burla nadie. Dice en el verso 2, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Fíjese que el dejar de servir a Dios es rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros conocemos algo y lo omitimos, es decir, no lo hacemos, es rebelión contra Jehová. La Biblia lo dice así de claro. La Biblia dice, si tú sabes que esto es así y no lo haces, es rebelión, es alevosía contra Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces dice, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisat, un tipo del diablo. Amén. Rey de Egipto contra Jerusalén. Allí reinaba Roboam. No quiere servirle a Dios, le quiere servir al diablo, quiere servir al mundo, a las cosas mundanas, paganas, a las cosas carnales. Pues sírvele. No se lo recomiendo ni se lo aconsejo. Josué le dijo al pueblo, si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, servirle. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice que subió Sisat. Él estaba sirviendo a los dioses paganos, al diablo. Y fíjese cómo paga el diablo, o no lo tiene por experiencia. Cuanto más fiel una persona le es al diablo, peor le paga a este. Hay gente que le fue fiel al diablo. Le sirvió al diablo en todo.
y gente que hizo daño, destruyó, hizo llorar a familias, obedeciendo la voz del diablo. Amén. Y el diablo les pagó, pero horrible, porque así es el negocio con él. Pero dice la Biblia que subió el rey de Egipto, tipo del diablo, contra Jerusalén, y con él 200,000 carros, y con 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Es decir, el diablo con una hueste de demonios. Y no venían a asustar, ni a amedrentar, ni a ver si corre a la iglesia. Venían a destruir. Y el diablo lo único que sabe hacer son 3 cosas: matar, robar y destruir. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces dice la Biblia, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Ahí donde estaba la capital que había puesto David, la capital del reino de Israel. En este caso en Roboán se había dividido el reino del norte, el reino del sur. Ahí estaba el reino del sur gobernado por Roboán. Llegó hasta los mismos bigotes de Roboán el peligro. Entonces Roboán pasó esos años, al menos 4 años, haciendo lo malo, fornicando, adulterando, bebiendo, emborrachándose, sacrificando a ídolos. Y no pasa nada, mire, no me pasa nada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánta gente, hermano, ha estado en la iglesia y ya cuando se han hecho jóvenes, adolescentes, que se han sentido con fuerza, supuesta fuerza, se han ido al mundo a pecar? Y por allá los han violado, los han ultrajado, los han maltratado. Ahí ya llegan a la iglesia ya, pero apaleados por el diablo. Los que llegan, porque también he visto algunos que los han matado. Se han escapado a la discoteca, ha habido un accidente y cayeron ellos. El más inocente, pero cayó. Y al infierno. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice la Biblia, entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisá. Ellos se reunieron de una vez: ahora qué vamos a hacer, esto no tenemos cómo defendernos. Y ahí estaban amedrentados, asustados de lo que estaba sucediendo. Pero mire la misericordia de Dios, hermano. La advertencia de Dios. Envió a su profeta Semaías. Y dice que les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Tú me dejaste a mí? ¿Te saliste de mis manos? Porque nosotros estamos en las manos del Señor. Y dice la Biblia que nadie nos arrebatará de sus manos. Pero hay gente que se abandona de las manos de Dios, se quita de las manos de Dios, entonces queda no en las manos, sino en las garras del diablo. Ahora están las garras del diablo. Entonces el muchacho en las garras del diablo, el hogar en las garras del diablo, la joven en las garras del diablo. Y ahí no lo va a tratar con unas garras, no son para acariciar. ¿Usted ha visto un león acariciando a la presa antes de comérsela? Esa garra es por agarra y ra, son cuchillas, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Y entonces dice la Biblia, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Ellos se humillaron. Ellos dijeron: Señor, tú tienes razón.
Señor, fuimos unos impíos, fuimos unos desagradecidos, fuimos unos desobedientes. Señor, perdónanos. Se clavaron a orar, a ayunar, a llorar ante la presencia de Dios. Mire qué Dios más bueno tenemos, hermano. Por eso es que un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Pero Él no puede soportar un corazón altanero. Dios no lo soporta, hermano. Un orgulloso Dios no lo soporta. No lo puede soportar. Y a su nombre. Pero dice, y cuando Jehová vio, que quiero llegar al verso 8, que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Pero ya estaba, Zigzag había invadido Judá y había invadido Jerusalén, estaba allí. Ellos venían relamiéndose. Con todo ese ejército había que destruir para repartirse el botín. Si no, no era la guerra, no se podía amortizar, si no había muerte para poder raptar todo lo que, el dinero, el oro, vestidos, animales y alimentos que había en ese lugar. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Una cosa la que piensa el diablo y otra la que piensa Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amados. Entonces dice la Biblia, dice, los salvaré en breve. Y dice, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Zigzag. El Señor dice, yo lo voy a castigar, pero ahora no. Entonces vino el Señor, los salvó y todos fueron felices y ellos otra vez sirvieron a Dios. El Señor le dijo, ven acá. Dios no sé qué hizo, me imagino confundió los planes de Zigzag. Zigzag dijo, bueno, guarden las espadas, guarden todo. Hizo un pacto con Robán y le dijo, ustedes ahora van a ser nuestros tributarios. Pero la idea era que Dios los iba a matar a todos a través de Zigzag, si no, ¿para qué venía ese gentío? ¿Cuánto alaban al Señor? Porque, hermanos, cuando una persona está en la iglesia y se descarría, habiéndolo Dios libertado, habiéndolo Dios perdonado con su sangre, habiendo Dios puesto su sangre preciosa sobre él, vuelve atrás y peca, se humilla, vuelve, Dios lo perdona, pero el Señor le dice, espera un momento, yo te perdono, pero espera un momento, ya vamos a hablar. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios es justo. Amén. Quiero que me entienda esto. Porque de Dios no se burla nadie. Y hay gente que cree que la sangre de Jesucristo es la ducha de la casa, que puede ir a insultar, pecar, insultar a los padres, a los abuelos, a los amigos, a los vecinos, a los hermanos, y luego abrir la ducha, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, y al otro día hacer lo propio, así sucesivamente. No, Señor, esto no es un juego. La sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Cristo, se respeta y ha de respetarse, y Dios la hace respetar. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo he conocido gente que ha estado en la iglesia, se han ido, se han descarriado y han vuelto, pero han vuelto faltándole un pie, faltándole una mano, faltándole un ojo. Porque Dios le dice, ven acá, que yo te voy a enseñar a respetar. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa es la justicia de Dios. Dios le dijo, yo los voy a salvar, en breve los voy a salvar. No los van a matar, pero les voy a pasar factura. Porque les voy a demostrar algo a esta gente. ¿Cuánto alaban al Señor? Y les dice en el verso 8,
Pero, ojo con eso, serán sus siervos. Tú antes me servías a mí, Roboán, le dice el Señor. Ahora tú vas a servir a Sisac. A ver cómo te trata Sisac. A ver si Sisac te trata con la misericordia como yo te he tratado todos estos años. A ver si Sisac te bendice y te guarda y te sana y te cuida como yo lo he hecho todos estos años. A ver si le vas a dar una quejabanza a Sisac y Sisac se la va a aguantar y te va a pasar por alto eso y te va a decir: hijo mío, no temas, tú eres mi siervo, yo estoy contigo, yo te llamé, yo te traje, tu camino será prosperado. A ver si sirviendo a Sisac, Sisac te va a hablar de esa manera. Entonces, ¿sabe qué deja Dios? Secuelas. Y hay gente que se ha descarriado por orgullo, por lo que sea. Han vuelto, Dios los ha perdonado, pero le ha dejado secuelas de su pecado. Como señal notoria, como ayuda visual, para que cada vez que se ve en el espejo, se acuerde y diga: esto fue cuando servía a Sisac. Conocí un joven, amigo, hijo de pastor. Se hizo un hombrecito, se descarrió, se compró una moto. Iba borracho en esa moto. Se estrelló, lo recogieron, lo llevaron para el hospital, hermano. Dios lo guardó. Pero le quedó una marca en la frente, una buena cicatriz. Y él dice: cada vez que me veo al espejo me acuerdo de la lección que Dios me dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Quedan secuelas. Hay gente que queda tocada. Amén. Porque el Señor le dice: pero serán sus siervos. ¿Para qué? Para que sepan. Mire lo que Dios quiere enseñarle a esa gente rebelde. Para que sepan lo que es servirme a mí. Para que valores lo que es servir a Dios. Para que valores lo que es estar en una iglesia. Aunque estés pasando hambre. Aunque tengas un solo pantalón y una sola camisa y medio par de zapatos porque la otra está roto. Aunque, hermano, no tengas trabajo, no tengas dinero, no tengas nada, pero estás en una iglesia, estás con Dios, estás bajo la bendición de Dios, estás bajo la protección de Dios. Para que sepan lo que es servirme a mí. Fíjese si Dios es celoso. Para que sepan lo que es servirme a mí. Y que es servir a los reinos de las naciones. Entonces Dios a esa gente le deja secuelas. En la vida, en el cuerpo, en algo. Dios le deja algo para que se acuerde. Y hay gente que dice: pastor, una vez un hermano que conoció al Señor en la cárcel. Yo tuve el privilegio de predicarle por la primera vez. No sabía que era un asesino en serie. Y él se convirtió al Señor. Íbamos a predicar a la cárcel. Y Dios obró y lo sacó de ese lugar. Pero ese hombre estaba muy enfermo, hermano. Tenía muchas enfermedades. Y en una actividad de jóvenes se me acercó y me dice: hermano Alexander, ¿por qué si yo me arrepentí, me humillé, si yo oro a Dios? Y él no era mentira, era que oraba. Se la pasaba en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión.
Es un hombre que se convirtió a Dios de corazón, hermano. Pero sufría muchas enfermedades. Se la pasaba más en cama que caminando. Problemas en el colon, problemas de aquí, problemas de allá. Terrible. Y él no aguantaba más. Dijo, no entiendo por qué. Y yo, pues, para que sepas lo que es servir a Dios. Yo le di las palabras que Dios me dio, hermano. Después me sentí mal porque yo le dije duro. Tú causaste mucho daño. Tú hiciste llorar a muchos padres que perdieron sus hijos por tu culpa. Tú dejaste hijos huérfanos, mujeres viudas. Les duro, fue lo que Dios me dio en ese momento. Dios te ha perdonado, le dije. Dios te ha restaurado. Pero Dios deja eso como consecuencia para que te acuerdes de dónde Él te ha sacado. ¿Cuánto alaban al Señor? Luego Él murió. Tuve la bendición de verlo ya. Muchas enfermedades. El Señor se lo llevó, hermano. Dios le ministró a una hermana y dijo, si no me lo llevo, Él se termina descarriando. Si lo sano se descarría. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces Dios a veces da esas lecciones a la gente. Ya vuelven a la iglesia, sí, Dios los perdona, Dios los levanta, pero le queda ahí un aguijón en la carne que los abofetee. Que se acuerden el resto de su vida lo que es servir a Dios y lo que es servir al diablo y al mundo. ¿Cuánto alaban al que vive? Por eso, hermano, que abandonar a Dios es el peor negocio de nuestra vida. La peor decisión. Que recae sobre toda nuestra casa y sobre toda nuestra familia. Sobre nuestros hijitos, hermano, terminan pagando el pato roto nuestro. La mala decisión. Todas las consecuencias recaen sobre ellos también. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, ¿Dios los perdonó o no los perdonó? Dios los perdonó. ¿Dios los ayudó o no los ayudó? Dios los ayudó. Pero le dijo el Señor, te voy a dejar un peaje. Para que sepas lo que es servirme a mí. El Señor le dijo, tú vas a pagar este peaje todos los días que veas. Porque ellos fueron tributarios. Y eso tenían que cumplir al pie de la letra. Si eran tantas toneladas de aceite, eran exactas. Y tenía que el pueblo reventarse, trabajar, pedir prestado, trabajar el triple, sembrar el triple, como sea. Pero tenía que cumplir con el tributo a Egipto. Pero Dios nos da margen, ¿o no? Dice, Señor, no pude este fin de semana meter el ayuno, pero lo hago el próximo ayuno. El Señor, amén, lo espero ahí. ¿Sí o no? Pero dígalo, vaya negocio usted con el diablo a ver. El diablo es inmisericordia, no tiene amor, no conoce el amor. Vaya negocio con el mundo, con los diablos del mundo, a ver qué va a suceder. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es mejor servir a Dios. Cueste lo que cueste. Hermanos, servir a Dios cuesta, pero más cuesta no servirle. Servir a Dios es duro, pero es más duro no servirle. Es más duro no servir a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces Dios le perdonó la vida, lo dejó en el trono, pero ahora no se podía dar los lujos de antes. Porque toda la riqueza, Sisá dijo, llévanse esto para Egipto. Y él calladito. Era un servidor de un rey pagano. Y entró Zigzag, te lee allí, en el templo y se llevó todos los escudos de oro que habían. Todo el oro se llevó. Y hay gente, hermano, que fue al mundo. Dios lo había bendecido con casas, con coches, con finanzas. Y cuando fueron al mundo lo perdieron todo. Regresaron. Y Dios dice, no te voy a dar nada más porque prefiero tu alma.
Entonces lo tiene el Señor colando y bebiendo, pero firme en el Señor. Ya el Señor no les da más casa, ni le da más coche, ni le da muchas finanzas, sino lo del mes ahí, toma. Pero está ahí, Señor, y provee, y suple, y peleando, y luchando. Y el Señor, o no ha comido siempre y no ha tenido para pagar ahí. Está la misericordia de Dios. Por eso dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo le digo al Señor, si usted me va a dar una bendición para mi corazón irse a dañar, mejor no me dé nada, Señor. Usted que conoce el futuro, no me dé nada. No quiero algo, una bendición ministerial, económica, de la que sea para ir a perder mi salvación, no la quiero. Si he hallado gracia ante ti, Señor, escúchame esa oración. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si Dios quiere algo, capacítanos. Ayúdanos, prepáranos, Señor, para que cuando esa bendición venga, nosotros entendamos que es por servirte a ti. Con corazón humillado y desinteresado. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque, hermano, hay una gran diferencia entre servir a Dios y servir al mundo. Hay una diferencia abismal. No hay color. No hay color. Ni un segundo sin Dios. Ni una migaja de segundo. Tomemos las cosas de Dios en serio. En serio, ¿sabe? Con responsabilidad. Las cosas de Dios son serias. Y a veces hay que soportar cosas, las soportamos. Y hay menos amenes. Si tenemos que soportar, soportamos. ¿Qué vamos a soportar? Un menosprecio. ¿Qué es eso? Gran cosa. Eso no es nada. Un mal gesto. ¿Será gran cosa soportar un mal gesto por Dios? Eso no es nada. Una humillación, que le deje la mano extendida. ¿Cuántas veces? A mí me han dejado la mano extendida. Eso a mí no me hace ni coquito, hermano. Gloria a Dios por eso. Dios le bendiga. ¿Qué vamos a hacerle? Pues yo le sigo extendiendo la mano. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Eso va a descarriar eso? No. Un comentario que aquel dijo, que no dijo, que sí dijo, que dijo aquel día. Que diga lo que quiera el diablo. Es mejor servir a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque un comentario no nos puede apartar de la iglesia. No nos puede apartar de Dios. Porque es mejor servir a Dios que servir al otro. Ya el otro bien duro que nos ha dado. ¿Sí o no? En la ruina, en la miseria, en el fracaso familiar, sentimental, en todas las índoles. ¿Para qué servir al diablo, hermano? Los pocos años o muchos que nos puedan quedar en esta tierra, sirvámosle a Dios. Y digámosle, Señor, voy restiado con todo. Todo para ti, todo mi tiempo, toda mi salud, toda mi vida, para servirte donde quiera, como quiera. Donde tú vayas, yo voy. Como aquella mujer Ruth, la moabita. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo voy. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué vamos a permitir y a esperar que Dios nos dé una bofetada? Para decir, uy, ahora sí entiendo, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a esperar un latigazo de Dios por la espalda para decir, ay, ahora sí entiendo, Señor, hermano? De buenas a primeras, amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. No me gusta, pero amén, Señor. En obediencia. Eso se llama ser conforme al corazón de Dios. Cuando no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios manda. Lo que Dios dice. Lo que Dios quiere. Aunque esté por encima de mi cultura, de mi criterio, de mi filosofía, eso no vale nada. Eso hay que apartarlo, quitarlo en medio nuestro por aceptar la bendita palabra de Dios.
¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, ahora, antes era un rey, amén, ya estamos terminando, antes era un rey, tenía todo, él era el que mandaba, él tenía la última palabra, ahora es un esclavo. Un esclavo en un trono. Decía algo, que le digo así, ¿sabes? No, tranquilo. ¿Sí? Así estaba ahora, sometidito. O nos sometemos por las buenas o nos somete el Señor por las malas. ¿Cuánta gente irrespetuosa? Han irrespetado pastores, los han insultado, los han tratado mal. Y viene el Señor y les pone un cáncer y los manda al hospital y ahí sí respetan a todo el mundo. Dios los perdona, los sana, le queda una secuelita por ahí, pero aprenden a respetar. Eso yo hermano, lo he visto y lo he visto muchas veces. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué hacer que Dios nos dé una lección para yo aprender a respetar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a la esposa, a los hijos? ¿Por qué esperar un bofetón de Dios para aprender a respetar? ¿Por qué no hacerlo de buenas a primeras? ¿Porque nos creemos los reyes? ¿Porque nos creemos el rey de la casa, el rey de la iglesia, el rey en el trono? Pues nos hace Dios tributarios. Una vez visité una iglesia y había un hermano, estábamos comiendo, le contaba, pastor, es que estoy harto en el trabajo donde estoy, de no sé qué, y comenzó a contar que trabajaba en una cocina y había una mujer que era la jefa, que él lo tenía arrastrado a él, dice, a mí me tiene arrastrado. Y el Espíritu de Dios empieza a ministrarme. Y la jefa de la cocina lo trataba a él como él trataba a su esposa. Fíjese lo que hace Dios. Un machista el hombre, maltratador. Va y busca un trabajo y la jefa es una mujer y lo llevaba a pan y agua. Gloria a Dios. Fíjese cómo hace Dios. Tú no respetas a tu esposa, pues mira lo que te voy a dar. Tú no tratas bien a tu esposa, pues mira lo que te va a pasar. No, ese hombre se enfadó y todo, pero bueno, es lo que hay. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no voy a orar para que Dios te ayude, voy a orar para que Dios te cambie. Y el día que Dios te cambie ese carácter y ese trato con tu esposa, bueno, esa jefa te va a querer a ti como, bueno. Así es, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Si usted no respeta a un líder, a un hombre de Dios, a un pastor, Dios te pone un jefe que te insulta, que te maltrata y usted va a poner un rincón a llorar y no es capaz de decirle nada porque a la calle va. Eso yo también lo he visto. La diferencia entre servir a Dios y no servirle. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Como Dios, esa es la justicia de Dios. Dios le dijo a Roboam, yo te perdono, en breve te voy a salvar, ya mismo te salvo, pero te dejo aquí esto para que pases por aquí, pases por esta criba, para cambiarte, para transformarte. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces, pastor, ore por mi esposa para que Dios la cambie. Uno dice, Dios te quiere cambiar a ti primero. Te quiere cambiar ese carácter de mal genio, de mala gente, de terrible. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, hermano, Dios trabaja así. ¿Cuánto alaban al Señor? La diferencia entre servir a Dios y servir al mundo y servir al diablo. Dios nos paga con creces. Uy, qué más gente más malagradecida. Quizás usted no entendió. Dios nos paga con creces. Más de lo que hacemos. Nosotros hacemos una tontería, el Señor nos da un regalo así grande. Yo lo veo así siempre. Y el Señor, pues la deuda nunca te la pagaré porque siempre se pasa dándole cosas a uno. Bendición, fuerza, fortaleza, salud, hermano, gracia, nada más con la salvación, ya, aunque no nos diera nada más, ya tenemos endeudados para la eternidad con Dios. Nada más con la salvación. ¿Cómo no servirles a Dios vivo, hermano? O vamos a esperar que Dios nos meta por un zigzag de estos
Y ese zigzag nos haga zigzag. ¿Ah? Y a su nombre. No, hermano, vamos a decirle, bueno, Señor, aquí está mi vida. Si hay algo, quítalo. Y ayúdame a servirte y a obedecerte. A sujetarme, a ser obediente, a ser fiel, a buscar tu rostro, a no darte la espalda, sino a buscar siempre tu rostro y tu presencia. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermanos. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amantísimo Dios y Padre celestial. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu nombre es grande y poderoso. Señor, somos tus siervos, díselo. Somos tus hijos. Por tu gracia y misericordia que nos has llamado. Te pedimos que nos ayudes a servirte, mi Dios, a honrarte, a obedecerte, a honrar tu nombre. Señor del cielo y de la tierra, nada somos, nada conocemos, nada sabemos, pero tú sabes y conoces todas las cosas. Ayuda a nuestras vidas, guárdanos, susténtanos con tu Santo Espíritu, mi Dios. Cúbranos con tu sangre preciosa, derrama de ese poder y de esa gracia, quita toda rebeldía, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que te desagrada. Toda obra contraria que pueda estar oculta en nuestros corazones, échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que podamos servirte en espíritu y en verdad, obedecerte, honrarte, amarte y hacer las cosas que son agradables a ti, Señor, conforme, oh Dios amado, a tu preciosa palabra, oh Dios. Te damos gracias y te bendecimos, oh Padre, por el poder de tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios del cielo y de la tierra. Bendice, Señor, este pueblo que ha venido a escuchar tu palabra.